El licenciado Antonio Polemil es el director del Centro Cultural Dominico Haitiano. Y agradecemos de corazón a Antonio que saque tiempo para venir a compartir con nosotros algunas inquietudes, sobre todo ya que estamos en la postrimería de lo que es este proceso de regularización, y que hay una gran cantidad de ciudadanos haitianos pues que aún han sido, se han inscrito en el plan, otros tantos más faltan, y por supuesto de este y otros temas vamos a hablar con un hombre pues que sigue el día a día aquí en la República Dominicana de esta problemática. Antonio, muchísimas gracias, encantado, caramba. Buen día, Héctor, un placer estar aquí en este prestigioso programa. ¿Cómo no? Sí. Bueno, este miércoles ya se finaliza, miércoles 17, el Plan Nacional de Regularización, y yo quisiera pues que tú nos ayudaras a mí, a los amigos televidentes, a entender un poco, primero, cómo van las estadísticas y cuáles son las expectativas, hasta dónde pudiese cumplir este plan. Y un poco hablemos de los inconvenientes y de las cosas que se han presentado. Ustedes, y digo porque ustedes le han dado seguimiento muy de cerca a todo este proceso. Sí, Héctor. Bueno, ciertamente nosotros, además del seguimiento que damos, nosotros apoyamos esa iniciativa por entender que era buena. El hecho del gobierno actual abocarse a ejecutar el mandato del artículo 151 de la ley 285 del 2004, la Ley General de Migración, era algo importante, algo que se debió hacer 10, 11 años atrás. Hacerlo ahora, bueno, nunca es tarde. Nosotros saludamos esa iniciativa y nos decidimos a apoyar, y ese apoyo no solo era un apoyo moral, sino un apoyo activo, donde presentamos propuestas en la fase de definición del plan, y de la propuesta que presentamos se tomaron algunas cositas, pero sí, eso fue una expresión de apoyo, de respaldo, y una forma concreta de manifestar involucrarse en el proceso. Sí. Actualmente, antes de esto, nosotros, cuando se lanzó el programa, estuvimos presentes y respondiendo a una pregunta de una periodista. Yo decía que esos tipos de procesos tenían su inconveniente, y que teníamos la esperanza de que en el proceso de aplicación los inconvenientes que se presentaran se iban a tomar medidas correctivas. Ciertamente, rápidamente los inconvenientes afloraron, pero lo que no se tomaron medidas correctivas a tiempo, se tomó una. Uno de los principales inconvenientes fueron los requisitos excesivos. De antemano se sabía que esas personas estaban en condición irregular, y algunas de las exigencias son muy fuertes, inalcanzables. Personas que tienen ese perfil altamente reconocida no iban a poder cumplir con esos requisitos. Por otro lado, ha habido poco apoyo de algunos empresarios que utilizan esa mano de obra, que para sus empresas son determinantes. Algunos entienden que de darle una certificación de que laboran en su empresa
eso será como una especie de contrato de trabajo, eso podría comprometerlo desde el punto de vista, desde el punto de vista laboral, y se han negado a hacerlo. Insisto que han sido algunos empresarios, puesto que me consta que hay muchas empresas que se han preocupado y han otorgado certificaciones a sus trabajadores. Eso ha sido uno de los obstáculos. Desde el punto de vista de los requisitos, en principio, para conseguir la certificación de buena conducta, el certificado de no antecedentes penales, se necesitaba el pasaporte, y pasaporte actualizado, documento que muchos nacionales haitianos no tienen. Y eso eso siempre a lo largo de la aplicación del proceso, hasta hace 2 semanas, o tal vez menos de 2 semanas, fue que la Procuraduría General de la República, liberó a estos ciudadanos de ese requisito. Se ha flexibilizado. Y esa demanda ha sido de manera recurrente de parte de organizaciones como el Centro Cultural Dominico Haitiano, la Red Jacques Vieux y todas las instituciones que están apoyando de manera activa el plan, hacían a las autoridades para que fueran mucho más flexibles en cuanto a estos requisitos, para dar la oportunidad a las personas que pudieran inscribirse y su expediente fuera completado y evaluado. Eso no ocurrió. Hay muchos inscritos. Hasta el sábado pasado, la cifra oficial eran 239,000 y tanto de inscritos, pero el éxito del programa, del plan de regularización. Dice el gobierno que ya ha superado sus propias metas que se habían trazado. Sí, bueno, se habla de éxito, pero si hasta la semana pasada los inscritos eran 239,000 y tanto, y de esos inscritos no había 400 solicitudes, es decir, de esa cantidad solo habían otorgado menos de 400 carnet. Es decir, que habían aprobado, es decir, hay una cifra muy pírrica de aprobación de solicitud de regularización. Entonces, si vemos el plan de regularización en función de ese pírrico resultado hasta esa fecha, hay que concluir que no ha sido un éxito, ha sido un fracaso. Uno dice eso con mucho pesar, puesto que confiábamos que iba a ser exitoso. Saludamos la iniciativa, nos involucramos de corazón a apoyar, y a las autoridades les consta que es así, y lo que estoy diciendo se puede probar por cuanto presentamos propuestas, expresando nuestro punto de vista, porque tenemos una experiencia de trabajo con esa población, y quien habla es descendiente de esa población, dominicano de ascendencia haitiana, es decir, conocemos a fondo esa situación, esa problemática. Más sin embargo, esa propuesta no fueron tomadas en cuenta. Las autoridades, el gobierno, elaboró el plan como entendían que debería ser, y de la misma manera lo están ejecutando.
De manera que nosotros creemos, lamentablemente, que no ha habido, no se puede hablar de éxito. Tal vez sería un poco difícil para las autoridades reconocer errores, reconocer falta, que en todo proceso, todo lo que implica una ejecución, corre el riesgo de tener niveles de falla, pero hay que tener la voluntad de reconocerlo, admitirlo y tomar medidas correctivas, lo que no se ha hecho. Entonces, en vista de esto y de que el plan no llegaría a su cometido, porque según tú y según las cifras que ha dado el gobierno, de que apenas 400 personas están carnetizadas por el plan, ya que han pasado, como se dice, todos los rigores de esa cifra, y en vista de que este miércoles ya concluye el plan, sería oportuno que una prórroga, ver qué se podría hacer. Mira, hemos pedido a las autoridades, al presidente, licenciado Danilo Medina, una prórroga, sobre todo tomando en consideración de ese segmento, es decir, lo que tiene que ver con los cañeros, los envejecientes. Personas que, en primer lugar, llegaron aquí mediante contratos binacionales, contratos que tienen carácter legal por cuanto fueron homologados por el Congreso Nacional. El contrato del año 1959, el contrato del año 1966, ambos fueron homologados por nuestro Congreso, publicados en una Gaceta Oficial, y utilizado como marco legal para hacer todas esas contrataciones. Y esas personas llegaron aquí con un marco legal que le autorizaba la entrada y la permanencia, pero también ese marco legal establecía que el gobierno dominicano tenía que documentar a esas personas, cosas que no ha ocurrido. Y partiendo de esa realidad, hay que entender que el Estado dominicano está en falta con ese sector. Entonces, ahora, aplicar un plan y no tomar en consideración esas personas que llegaron bajo un marco legal, de manera decidida, aportaron su sangre, su sudor, para contribuir al desarrollo, a la riqueza de este del país. Hoy, bueno, que también contribuyeron en un sistema de solidaridad en cuanto a que pagaban una cuota para que el gobierno asumiera su responsabilidad frente a los envejecientes de aquella época. Y hoy le ha correspondido que el Estado asuma su responsabilidad frente a ellos. Esas personas corren el riesgo de ser deportados. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que a esa persona no se le debería aplicar esos requisitos que se le está aplicando a los demás inmigrantes que tienen 4, 5, 10 años. Deberían de tener un trato especial. Claro. Se pueden ubicar fácilmente, viven en los bateyes, aún tienen hijos, nietos, etcétera, etcétera, y son personas que han trabajado sin causarle ningún problema al Estado dominicano. Y en este caso no diría que ni siquiera son la mayoría, ¿verdad que sí? No son la mayoría. Sí. No son la mayoría, puesto que la nueva migración tiene otro enfoque. Ya no son personas... No vienen a los bateyes. No vienen a los bateyes, son personas jóvenes que de la zona urbana, sí, claro, de Haití, tienen otra orientación. Y eso ha cambiado de manera total la migración.
Y el plan de regularización, la inmensa mayoría de los inscritos son personas que responden a la nueva migración. Los que han dado su vida, su sangre, su sudor, no han sido tomados en cuenta. Y da pena ver esos envejecientes manifestándose, exigiendo que se les respete su derecho a la pensión. Y hay personas que se le trate con dignidad. Que se le trate con dignidad. Que más allá de nacionalidad o todo, su condición de ser humano está revestido de la dignidad humana, hay que respetarla y sobre todo a personas ya envejecientes, mucho más hay que protegerlo. Claro, y no cualquier envejeciente que aportaron. Así es, así es. Y entonces, definitivamente, ante lo que tú dices, bueno, ha habido un fracaso del plan y, bueno, se impone una prórroga. ¿Qué cantidad más o menos ustedes estiman dentro de las estadísticas oficiales, fuera de las estadísticas oficiales, que se quedarán fuera de este plan, que no han tenido la cobertura del plan? ¿Qué cantidad más o menos? Bueno, partiendo de las estadísticas que estableció la encuesta nacional de inmigrantes, que en el caso específico de esa población es 458.233, si mal no recuerdo, creo que esa es la cifra. Y esas son, esa cantidad es... el objeto eso es mentira. Lo que uno ve a simple vista se da cuenta de que eso es una cantidad muy ínfima con respecto a la realidad que uno ve. Sí, partiendo de la observación, claro, uno puede... o sea, la auditoría visual que uno hace cuestiona esa estadística oficial. Sí, ciertamente, pero bueno, hay que partir de los datos oficiales. Científico que hay, y es el marco de referencia para analizar esa situación. Partiendo de esa cifra, de esa estadística, y la cifra que da, la cifra de inscritos que dan las autoridades, y la cifra de carnetizados. Sí. Si partimos de ahí, no podemos hablar de éxito. Cuando uno dice que ha sido un fracaso, es partiendo de ahí. No porque, eso no es una expresión de ningún deseo, sino más bien de la realidad. Y es lamentable que así sea. Solamente esto, partiendo de esa estadística de los inscritos que han dado las autoridades, 439,000 y tanto, 458,000 y tanto, dice la Oficina Nacional de Estadística del Censo de Inmigrantes, estaríamos hablando que solamente inscritos quedarían fuera, están fuera hasta el momento más de 200,000 personas. Cierto. Sí, okay. Más de 200,000 personas, y el tiempo... Y carnetizado, pues lo mismo, 400 y tantos mil. Y los resultados tienen que ser en función de lo carnetizado, no de lo inscrito. Okay. Porque los inscritos, no saben su suerte. Y partiendo de eso, nosotros vemos también como negativo el hecho de que no se haya aplicado el debido proceso. El artículo 33 y siguiente del decreto 327 establece que es decir, a los 45 días después de haber hecho la solicitud de regularización, se le debe dar un resultado a la persona. Y en caso que el resultado otorgado no le beneficie, puede presentar un recurso de revisión que 30 días después de haber presentado el recurso de revisión, el ministro, es decir, el organismo rector del plan, tiene que dar una respuesta. Cual sea la respuesta, claro, será definitiva. Pero ese debido proceso no ha sido aplicado. No se le ha permitido. No. Hay personas que se inscribieron con algún documento, por la misma dificultad de los requisitos,
no han podido completarlo. Y por tanto, y hay otros que lo han completado y no se le ha dado ningún resultado. Y en función de eso están impedidos de presentar, de impugnar el resultado, por cuanto no lo tienen y no se sabe cuál va a ser su suerte. ¿Cómo y no? eso es lo que ha creado una situación de incertidumbre en esa población. ¿Cómo no? Bien, vamos a solicitar la anuencia del licenciado Antonio Polemil, quien es el director del Centro Cultural Dominico Haitiano. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.